¿Qué harías si Dios, literalmente, descendiera del cielo solo para rescatarte? No estoy hablando de una sensación espiritual bonita o de una coincidencia que interpretaste como señal divina. Estoy hablando de que el Creador del universo rasgara los cielos, hiciera temblar la tierra, enviara fuego de su boca y bajara montado en las alas del viento específicamente para salvarte a ti. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que David describe en el Salmo 18. Y lo más impactante es que él no está usando metáforas poéticas vacías. Está recordando momentos reales de su vida donde experimentó el poder sobrenatural de Dios de maneras tan dramáticas que las únicas palabras que pudo encontrar para describirlas fueron estas imágenes apocalípticas. Hoy vamos a explorar el salmo más largo y visual de David, una historia de rescate tan épica que Hollywood no podría inventar algo mejor. El Salmo 18 es único, porque viene con contexto histórico específico. La Biblia nos dice exactamente cuándo David lo escribió, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Piensa en esto por un momento. David no escribió este salmo en medio de la crisis. Lo escribió después, cuando finalmente pudo mirar atrás y ver toda la película completa de su vida. Durante años fue perseguido por Saúl, vivió en cuevas, huyó al territorio enemigo, perdió a amigos, estuvo a punto de ser asesinado múltiples veces. Y ahora, al otro lado de todo ese sufrimiento, se sienta a escribir y lo primero que sale de su boca es: «Te amo, oh Señor, fortaleza mía». No, finalmente terminó mi sufrimiento. No, qué alivio que mis enemigos murieron. Su primera reacción es amor hacia Dios. Eso es profundamente revelador. Cuando pasas por un infierno y sales del otro lado, lo que dices primero muestra que aprendiste realmente. Algunas personas salen amargadas, otras salen endurecidas, otras salen con trauma. David sale enamorado de Dios, y no es un amor superficial o sentimental. Mira cómo continúa en el Señor: roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En Dus versus David usa 8 nombres diferentes. Para Dios no le alcanza con uno. Necesita apilar sobre metáfora, porque ninguna palabra sola puede capturar todo lo que Dios fue para él en sus momentos más oscuros. Cada título que David usa cuenta una historia. Roca habla de estabilidad cuando todo su mundo temblaba. Castillo habla de protección cuando estaba vulnerable. Libertador habla de rescate cuando estaba atrapado. Fortaleza habla de poder cuando él era débil. Escudo habla de defensa cuando era atacado. Alto refugio habla de un lugar elevado donde sus enemigos no podían alcanzarlo. David no está recitando teología, está compartiendo testimonio. Cada uno de estos nombres representa un momento específico donde experimentó a Dios de esa manera particular. Y cuando pones todos esos momentos juntos, obtienes una imagen completa de quién es Dios para alguien que realmente lo ha necesitado. ¿Cuántos nombres puedes darle a Dios basándote en tu propia experiencia? Si tu lista es corta, tal vez es porque no has necesitado a Dios lo suficiente todavía, o tal vez no has reconocido cómo Él ha estado presente en tu vida. Luego, David comienza a contar la historia específica de su rescate, y las imágenes se vuelven intensas. Rápidamente me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Nota el lenguaje. No dice tuve un problema. Dice que la muerte misma lo rodeó, que torrentes de destrucción lo inundaron, que las cuerdas del infierno lo ataron. Esto es poesía hebrea en su máxima expresión, pero no es exageración. David realmente estuvo en situaciones donde cada salida parecía bloqueada, donde la muerte era inminente, donde no había escape humano posible. Saúl y su ejército lo perseguían,
Los filisteos lo atacaban, incluso sus propios aliados lo traicionaban. David conocía íntimamente esa sensación de estar completamente atrapado. ¿Qué hizo en ese momento? En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Esta es la parte que muchos pasamos por alto, entre estar rodeado por la muerte y ser rescatado. Hay un paso intermedio crítico. Al clamar a Dios, David no dice, entonces Dios automáticamente me salvó. Dice, invoqué, clamé, y Dios oyó. Hay una conexión personal ahí, una comunicación desesperada de la tierra al cielo. Y lo más hermoso es que David dice que su clamor llegó a los oídos de Dios, como si Dios literalmente inclinara su cabeza para escuchar mejor el grito de auxilio de David desde el planeta Tierra. Y aquí es donde el Salmo se transforma en una película de acción cósmica. David describe qué pasó cuando Dios escuchó su clamor. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Cuando Dios escucha el clamor de su Hijo en problemas, no se queda indiferente, se indigna. Sí, enoja. Y cuando Dios se enoja, la tierra tiembla. Los fundamentos de las montañas se sacuden. Esto no es Dios tranquilo y distante, observando desde lejos. Este es Dios furioso, porque alguien está atacando a su Hijo. Y cuando Dios se pone furioso, la creación entera responde. David continúa: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Esta es una imagen de un Dios que literalmente exhala fuego de enojo, como un dragón divino, cuya ira es tan intensa que se manifiesta físicamente. Y luego viene la escena más épica del Salmo: inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Lee eso de nuevo lentamente. Dios inclinó los cielos, los dobló hacia abajo, descendió personalmente. Y no bajó caminando tranquilamente. Cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento, con tinieblas bajo sus pies como una alfombra. Esta es la imagen de un Dios en modo de rescate total. No envió un ángel, no mandó ayuda, él mismo vino. Y veio rápido, vino con poder, vino envuelto en tinieblas y nubes, con relámpagos y truenos. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Dios se viste de tormenta, se rodea de oscuridad y nubes como si fueran su ropa. Y de esa tormenta, de vain sale, su voz entronó en los cielos, el Señor. Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Imagina ser un enemigo de David, y de repente el cielo se oscurece. Truenos ensordecedores retumban, granizo cae, relámpagos caen como flechas divinas directamente sobre ti. No estás peleando contra un pastor, estás peleando contra el Dios del universo, que decidió que tocar a su ungido fue un error fatal. David está describiendo intervención divina, literal, en la historia humana. Momentos donde la mano de Dios se movió tan claramente que la única explicación era sobrenatural. ¿Has experimentado alguna vez un momento donde la intervención de Dios fue tan obvia que no podías explicarlo de otra manera? Esos momentos cambian tu teología para siempre. Y entonces David describe el rescate mismo en envió desde lo alto y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Aquí está el corazón del Salmo. Después de toda esa descripción apocalíptica de Dios descendiendo con poder, viene la parte personal en me tomó,
me sacó, me libró. Dios no bajó solo para hacer un show de fuerza. Bajó específicamente para rescatar a David. Extendió su mano desde lo alto, agarró a David y lo sacó de las aguas profundas que lo ahogaban. Y nota esta frase crucial: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. David admite que fue atacado en su momento de mayor vulnerabilidad. Sus enemigos eligieron atacarlo cuando estaba quebrantado, débil, vulnerable. Eso es típicamente humano, ¿verdad? Los enemigos siempre atacan cuando estás caído, pero justo ahí, en el día de su quebranto, Dios se convirtió en su apoyo, no antes de la crisis para prevenir el quebranto, no después de la crisis cuando ya había sanado. Exactamente en el momento del quebranto, Dios estaba ahí sosteniéndolo. Luego David dice algo que puede resultar incómodo: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Espera, David está diciendo que Dios lo salvó porque él era justo y puro. ¿No suena eso arrogante? Pero recuerda el contexto. David está siendo perseguido por Saúl injustamente. David tuvo múltiples oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo. David respetó al ungido de Dios, incluso cuando ese ungido lo estaba tratando de asesinar. En ese contexto específico, David sí tenía las manos limpias. No era perfecto, pero era inocente de lo que lo acusaban. David continúa defendiendo su justicia por varios versos. Porque yo he guardado los caminos del Señor, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Esto no es orgullo, es defensa legal. David está diciendo: Dios me salvó, no solo porque es misericordioso, sino porque yo realmente no hice nada malo para merecer esta persecución. Hay una diferencia entre sufrir consecuencias de tus malas decisiones y sufrir injustamente. David estaba en la segunda categoría, y Dios vindica a los justos que sufren injustamente. Entonces, David expande esta verdad en un principio general: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Esta es una de las verdades más importantes sobre cómo Dios opera. Dios responde a las personas según como ellas se acercan a Él. Si vienes con misericordia, encuentras misericordia. Si vienes con integridad, encuentras integridad. Pero si vienes con perversidad, encuentras severidad. Si vienes con orgullo, encuentras humillación. Dios es un espejo divino que refleja de regreso lo que le traes. Luego David dice algo hermoso: tú encenderás mi lámpara. El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En sus momentos más oscuros, cuando no podía ver el camino, Dios fue su luz. Y más allá de solo iluminar, Dios le dio poder sobrenatural. David, el pastor, dice que puede destruir ejércitos y saltar muros. ¿Cómo? No por su propia fuerza, sino porque Dios estaba con él. Esto es lo que sucede cuando Dios está contigo. Haces cosas que son imposibles para ti naturalmente. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué muros imposibles estás enfrentando que necesitas que Dios te ayude a saltar? ¿Qué ejércitos en tu vida parecen invencibles sin intervención divina? David entonces alaba el camino de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Después de ser rescatado dramáticamente, David reflexiona que el camino de Dios es perfecto. No siempre es cómodo, no siempre es fácil,
No siempre lo entendemos mientras lo caminamos, pero es perfecto. Y la palabra de Dios es pura, probada, confiable. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando Dios dice que es tu escudo, realmente lo es. David puede testificar de esto porque lo vivió. Y luego David vuelve a ser específico sobre lo que Dios hizo por él en Dios. Es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios no solo lo salvó, lo transformó, le dio poder que no tenía, hizo sus pies ágiles, como los de una cierva que puede escalar montañas rocosas sin caerse. Lo puso en lugares altos, donde estaba seguro. Esta es una descripción de cómo Dios no solo nos rescata de problemas, sino que nos eleva a nuevos niveles. David continúa describiendo su entrenamiento divino en quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Dios no solo peleó por David, también entrenó a David para pelear. Le dio habilidades que naturalmente no tenía la capacidad de doblar un arco de bronce. Era símbolo de fuerza extraordinaria. David está diciendo que Dios lo hizo más fuerte de lo que humanamente debería ser. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Esta frase es increíble. La benignidad de Dios, su gentileza, es lo que hizo grande a David. No fue dureza, no fue castigo severo, no fue presión insoportable. Fue la gentileza de Dios. Piensa en eso. Las personas más grandes en el reino de Dios son aquellas que experimentaron la gentileza de Dios, no su severidad. David describe su victoria sobre sus enemigos. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Dios no solo lo defendió, le dio victoria completa. Sus enemigos no solo fueron detenidos, fueron completamente derrotados. Y David atribuye toda esa victoria a Dios, pues, me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Pero aquí viene una parte del Salmo que puede resultar difícil para algunos. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún al Señor, pero no les respondió. David describe cómo sus enemigos clamaron a Dios, pero no fueron escuchados. ¿Por qué? Porque estaban peleando contra el ungido de Dios. Estaban del lado equivocado de la historia. Dios no responde las oraciones de aquellos que están activamente oponiéndose a sus propósitos. David continúa con imágenes violentas y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. En nuestro contexto moderno, esto suena brutal. Pero recuerda que estamos en el Antiguo Testamento, en una cultura de guerra, donde el lenguaje de victoria era naturalmente violento. Y más importante, David está describiendo no solo batallas físicas, sino victoria espiritual sobre fuerzas que se oponían al plan de Dios. A veces, Dios tiene que destruir completamente lo que se opone a su propósito. Entonces, el tono del Salmo cambia de batalla personal a reinado global. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. David pasó de huir en cuevas a reinar sobre naciones, de ser perseguido a ser servido. Esto es lo que Dios hace. No solo te restaura a donde estabas antes, te eleva más alto de lo que jamás estuviste. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Y después de toda esta narrativa épica de rescate, victoria y reinado, David vuelve al principio a la adoración pura. Viva el Señor, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. David celebra
que Dios está vivo. No está adorando a un concepto abstracto o una filosofía muerta. Está celebrando a un Dios que vive, que actúa, que interviene en la historia humana. Y bendice a su roca, el fundamento estable de su vida. David reconoce que el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Dios no solo defiende, venga, no solo protege, eleva, no solo rescata, exalta. David experimentó todas estas facetas del carácter de Dios y ahora las está cantando de vuelta a Él en adoración. El salmo termina con una promesa de adoración eterna. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. David promete contar su historia no solo en Israel, sino entre todas las naciones. Su testimonio no es privado, es público. Y reconoce que las victorias que experimentó no fueron solo para él, sino para establecer un linaje que eventualmente llevaría al Mesías. David no sabía completamente lo que estaba profetizando, pero estaba declarando que la misericordia de Dios sobre él y su descendencia continuaría para siempre, culminando en Jesús. Ahora, hablemos de qué significa este salmo para nosotros hoy. Probablemente no estás huyendo de un rey celoso o peleando batallas físicas con ejércitos, pero absolutamente has estado en situaciones donde te sentiste rodeado, atrapado, sin salida, donde la muerte, ya sea literal o metafórica, parecía inminente, donde las cuerdas del infierno, la depresión, la ansiedad, la desesperanza, te ataban. Este salmo nos enseña que en esos momentos lo primero y más importante es clamar a Dios, no con oraciones religiosas memorizadas, sino con clamor desesperado y honesto. Y cuando clamas, créele a David, cuando te dice que Dios escucha, que tu voz llega a sus oídos, que Él se indigna cuando ve tu sufrimiento injusto, que Él no se queda pasivo observando desde la distancia. El mismo Dios que inclinó los cielos para David, que descendió montado en querubines, que envió relámpagos como flechas, ese Dios está disponible para ti. Tal vez no veas manifestaciones físicas tan dramáticas, o tal vez sean, pero la esencia es la misma. Dios interviene sobrenaturalmente en las vidas de quienes claman a Él. Este salmo también nos enseña sobre el carácter de Dios. Él es roca, castillo, libertador, fortaleza, escudo, alto refugio. Cualquiera que sea tu necesidad específica, Dios puede ser eso para ti. Necesitas estabilidad, shokau. Necesitas protección. Él es tu castillo. ¿Necesitas ser rescatado? Él es tu libertador. ¿Necesitas fuerza? Él es tu fortaleza. Dios es multifacético, infinitamente capaz de ser exactamente lo que necesitas en cada momento diferente. El Salmo nos recuerda que Dios responde según cómo nos acercamos a Él. Si vienes con misericordia, encuentras misericordia. Si vienes con integridad, encuentras integridad, pero también nos advierte que si venimos con perversidad u orgullo, encontraremos resistencia. Dios no es un genio mágico que cumple deseos sin considerar el corazón. Él responde al corazón con el que te acercas. Y tal vez lo más poderoso del Salmo es el recordatorio de que Dios no solo nos rescata, nos transforma, nos da poder que no teníamos, nos entrena para batallas futuras, nos hace caminar en lugares altos, nos engrandece a través de su gentileza. No salimos de nuestras crisis siendo la misma persona que entramos. Salimos más fuertes, más sabios, más capaces, más conscientes de quienes Dios en David terminó este salmo
prometiendo contar su historia entre las naciones. Y aquí estamos, miles de años después, todavía contando su historia. Tu historia de rescate también importa. Las batallas que has enfrentado, las veces que Dios te ha rescatado, las transformaciones que has experimentado, no son solo para ti. Son testimonios que otros necesitan escuchar. Cuando compartes cómo Dios ha sido tu roca, tu castillo, tu libertador, le das esperanza a alguien más que está atrapado en su propia crisis. El Salmo 18 no es solo historia antigua, es una plantilla de cómo Dios opera en las vidas de aquellos que lo aman. Es una promesa de que el mismo Dios que inclinó los cielos por David, inclinará los cielos por ti. Que el mismo Dios que descendió para rescatar a su ungido, descenderá para rescatarte a ti. Que el mismo Dios que transformó a un pastor fugitivo en un rey poderoso, puede transformar tu situación imposible en un testimonio de su gloria. La salvación es dramática, personal, transformadora y digna de ser contada. Ese es el mensaje del Salmo 18. Y ese mensaje sigue siendo tan verdadero hoy como lo fue hace 3000 años